wants to go, we can give you the information. It will be the celebration of their 25th anniversary in the church in Canada. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Let's go to the Word of God. Y les invito a abrir sus Biblias en Mateo 24. I invite you to open your Bibles in Matthew chapter 24. Mateo capítulo 24. Matthew chapter 24. Versos 36 al 42. Verse 36 to 42. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. And did not know until the flood came and took them all away, so also will the coming of the Son of Man be. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Then two men will be in the field, one will be taken and the other left. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Two women will be grinding at the mill, one will be taken and the other left. Y aquí está la lección. And this is the lesson here. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. It says, watch therefore, for you do not know what hour your Lord is. Incline su rostro y dígale al Señor que nos hable. Bow down your head and ask the Lord to speak Señor to us. Jesús, háblanos en esta mañana. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo dispuesto para oír tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén. And we say amen. Hoy están cobrando por el volumen, creo como que si cobraran hoy por el volumen. Decimos todos amén. We all say amen. Ah, bueno, sí, porque desde los micrófonos hasta ustedes creo como que los estuvieran cobrando del ruido, por alabar al Señor. Bien, hermanos, el domingo pasado estábamos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Last Sunday we were talking about the rapture of the church. En este tema que hemos titulado Preparación Espiritual. In this message that is titled Spiritual Preparation. Y estamos sustentando la exhortación. And we are sustaining the exhortation. Hermanos, tengan en cuenta que esta no es una exposición. And keep in mind that this is not an exposition. Esta es una exhortación y una amonestación. This is an exhortation and encouragement. Es decir, una palabra de ánimo In other words, a word to encourage y también and also un llamado de atención. to call your attention. Yo aquí no estoy exponiendo un tema. I'm not just exposing just any topic. Usted lo puede, en YouTube le pueden hablar de este tema. You can go on YouTube, they'll speak about the same topic. Pero mi predicación es una palabra de ánimo, una exhortación. My preaching is a word to encourage. Pero también es una amonestación, es decir, un llamado de atención It's also to call your attention para el cuidado de nuestra vida espiritual. for the care of our spiritual life. Aquí realmente no hemos venido a entretenernos con la música.
We haven't come here to entertain you with music. Los hermanos no han preparado estos cantos para entretenernos. The brothers haven't prepared these songs to just entertain you. Ellos han preparado estos cantos para acompañarnos, para que nosotros alabemos y adoremos a Dios. They have prepared to accompany you so we can all sing praises to the Lord. El tema que se predica no es sencillamente una información intelectual. The topic that is preached is not just some information, intellectual information. No es ni siquiera como una clase de una escuela de teología o algo así. It's not like even a class of theology or something like that. Aquí estamos preparándonos para el encuentro con el Señor. Here we are preparing ourselves for our encounter with our Lord. El fin de guardar nuestra fe es la salvación de nuestras almas. The end of obtaining our faith is a salvation of our souls. Entonces, hermanos, hay que cuidar nuestra vida espiritual. So we must take care of our spiritual life. Hay que poner atención a nuestra relación con Dios, We must pay attention with our relationship to God. como el cuidado que se le da a una planta. Like the care is given to a plant, Hay que cuidarla you constantemente. must take care of it constantly. Y hemos dicho que el propósito de la consagración And we have said that the purpose of consecration es que el día que el Señor venga por la iglesia, is that the day that the Lord will come for his church, nosotros seamos arrebatados. we will be taken away. Ese es el propósito principal de nuestra consagración, That's the main purpose of our consecration, irnos con el Señor. to go with the Lord. Y el domingo pasado definíamos qué es el arrebatamiento de la iglesia, And last Sunday we were defining what exactly the rapture of the church is. y hoy trataremos de descubrir cuándo sucederá. And today we'll try to discover when it's going to happen. Y digo trataremos And I say we'll try porque no hay muchas señales que alerten acerca del arrebatamiento. because there aren't too many signs that alert us of the rapture. En el capítulo 24 de Mateo Chapter 24 of Matthew contiene el mensaje que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos. It contains the message known as the Sermon on the Mount of Olives. Y aquí en estos versos lo que está haciendo el Señor es respondiendo a dos preguntas. And here the Lord is responding to two questions. Sus discípulos le hacen dos preguntas. His disciples make two questions. Leámoslas. And let's read them. Mateo 24:1 dice que Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. It says, Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Do you see all these things? Él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no os quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Jesus asked them, do you see all these things? Truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Verse 3 says, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Entonces, miremos muy bien cuáles fueron las preguntas. So let's look very carefully what exactly these questions were. La primera pregunta fue, ¿cuándo serán estas cosas? The first question is, when will these things be? ¿A qué cosas se referían? What things were they talking about? A la destrucción del templo. To the destruction of the temple. Porque Jesús Because Jesus, les dijo, he said, miren este templo y no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. he says, look at this temple and not one stone will be left on another. Everything will be thrown down. Entonces los discípulos le preguntan, ¿cuándo será esto? The disciples asked, when will this be? Porque era un edificio imponente, It was a very important building,
muy costoso, very valuable, very expensive. el templo judío. The Jewish temple Representaba el centro de adoración para ese pueblo. for that people, it represented the place of worship. Era el lugar donde Dios había prometido morar. It was a place where God had promised that He would dwell in. Y Jesús les dijo que sería derribado. And Jesus said that it would be destroyed. Entonces, claro, eso despierta una inquietud. Obviously, that got them a bit uncomfortable. ¿Cuándo será esto? When will this be? Fue la primera pregunta. That was the first question. Y la segunda pregunta fue, The second question now, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o Now, del mundo? what sign will there be of your coming or of the end of the age or the century? ¿Cuándo será destruido el templo? When will the temple be destroyed? ¿Y qué señal habrá de tu venida? And what sign will there be of your coming? Entonces, de ahí en adelante, los versos de este capítulo So from there and forward, the verses of this chapter contienen la respuesta contain the answer a la segunda pregunta. to the second question. Mateo 24 responde la segunda pregunta. Matthew chapter 24 answers the second question. ¿Qué señal habrá de tu venida? What signs will there be of your coming? ¿A cuál venida se referían? Now, what coming is it talking about there? A lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. What is known as the second coming of Christ. La primera venida The first coming fue en humillación was in humiliation porque murió en la cruz para pagar nuestra salvación. because He died on a cross to pay for our salvation. La Biblia dice que Él fue sepultado, resucitó y luego llevado al cielo. The Bible says that He was buried, He died, He was buried, and then He went taken to heaven. Pero Él prometió regresar. But He promised that He would come back. Cuando Él era llevado al cielo, When He went to heaven, dos varones se le acercaron a los discípulos two men asked the disciples, y les dijeron, and they said, varones, ¿qué hacéis mirando al cielo? Men, what are you doing looking into heaven? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, The same Jesus that has been taken up to heaven, así vendrá como le habéis visto ir. and the same way that you have seen Him go, He will also come back. Entonces hay un anuncio del regreso de Cristo But there's an announcement of the coming back of Christ. y ese regreso es llamado o es conocido como la segunda venida de Cristo. And that event is known as the second coming of Christ. Ya no es en humillación para morir, It's no longer in humiliation to die, sino que será en gloria y para reinar. but it will be in glory and to reign. Amen. Israel espera esa segunda venida Israel waits for that second coming porque ellos piensan que será la venida del Mesías prometido because they believe that it will be the coming of the promised Messiah. y vendrá, como dije, para reinar And as I said, He will come to reign y establecerá su reino para siempre. and He will establish His kingdom forever. Cuando David fue rey sobre Israel, When David was king of Israel, esta nación tuvo su mayor esplendor. this kingdom had its greatest time. Y en ese tiempo Dios hizo un pacto con el rey David And at that time, God made a pact with King David. y le dijo que de su familia no faltaría rey que se sentara siempre en su trono. And it said that from his family, there would not be one person left that could always sit on the throne. Pero luego Israel dejó de ser nación. And then Israel got to the point where they even stopped being a Ni nation. siquiera tenían un pedazo de tierra They didn't even have a piece of land, y mucho menos un trono. and even less a throne. Pero Dios hizo un pacto con David But God made a pact with David, y Dios cumple sus promesas. and God fulfills His promises. E Israel lo sabe. And Israel knows it. Por eso ellos ansiosamente esperan que venga el Mesías That's why they anxiously wait for the Messiah y establezca su reino to establish His kingdom, para cumplir ese pacto que hizo con David to fulfill that pact that He made with David
e Israel vuelva a ser la cabeza de las naciones. so that Israel can once again be the head of all nations. Así que la esperanza de Israel So the hope of Israel es sobre todo política, militar y económica. is over any economy, military, and political aspect. Pero el Mesías ya vino. But the Messiah already came. El rey vino, The king already came, pero no le conocieron. but they did not know him. Le crucificaron, lo rechazaron. They rejected and crucified him. Pero él estableció su reino. But he established his kingdom. Dios trasladó su trono del cielo al cuerpo de Cristo. God translated his throne of heaven to the body of Christ. Y en el cuerpo de Cristo siguió reinando porque Él es rey por siempre. And in the body of Christ, he continued to reign because he's a king forever. Por eso es que ellos ansiosamente esperan la segunda venida, That's why they anxiously wait for that second coming, aunque ellos no la llaman así, although they don't call it like that. porque ellos nunca reconocieron la primera venida de Cristo. Because they never acknowledged the first coming Para of ellos Christ. Jesús no fue su Mesías. For them, Jesus wasn't their Messiah. Israel todavía está esperando la llegada de su Mesías. Israel is still waiting for the arrival of their Messiah. Por eso es que cuando venga el anticristo, That's why when the Antichrist comes, él va a venir disfrazado de Cristo, he's going to come dressed like Christ. pero es un hijo del diablo, It's a son of the devil. engañador, He's deceiving, cuyo objetivo es destruir a Israel whose objective is to destroy y a Israel todo el que tenga fe en Dios and all of us that have faith in y God establecer su propio reino and establish his own y kingdom dominar al mundo. and dominate the world. Pero Israel creerá que Él es el Mesías porque van a ser engañados. But Israel will think that he is the Messiah because they will be deceived. Entonces Israel ansiosamente espera la llegada de su Mesías. So Israel anxiously waits for the arrival of their Messiah. Y entonces aquí hay una pregunta que hacen los discípulos. So then this is a question that two disciples make. Los discípulos sí entienden lo del regreso de Cristo. The disciples do understand of the coming of Christ. Ellos sí aceptaron a Jesús como su Salvador. They accepted Jesus as their Savior. Pero los discípulos también están esperando el restablecimiento del trono de David. But the disciples are also waiting for the reestablishment of the throne of David. Y los discípulos no se quieren quedar solos aquí. And the disciples don't want to stay here alone. Por eso en algún momento el Señor les dijo, no se turbe su corazón, no tengan miedo. That's why there was a point where Jesus told them, hey, don't worry, don't be fearful. Yo voy a volver. I will come back. Entonces ellos están ansiosos también. So they are also anxious. ¿Qué señales hay de tu venida? What sign will there be of your arrival, of your coming? Entonces Mateo 24 So Matthew chapter 24 responde esa segunda pregunta. answers that second question. Por eso usted va a leer ahí una cantidad de señales. That's why you read there just a bunch of signs. Pero señales de qué? The signs of what? De la segunda venida de Cristo. Of the second coming of Christ. En Mateo 24 no aparecen señales del arrebatamiento. In Matthew chapter 24 you will not see signs Esa no of the fue la rapture. pregunta. That wasn't the question. Los discípulos nos dijeron, ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? The disciples didn't ask, when would the rapture of the church be? Porque entre otras cosas eso fue algo que se le reveló sobre todo a Pablo. Because in other things, that was something that was only revealed to Paul. Entonces, Mateo 24 responde la segunda pregunta. So Matthew chapter 24 answers the second question. Lucas 21:20 Luke chapter 21 verse 20 responde la primera pregunta. answers the first question. ¿Cuál fue la primera pregunta? And what was the first question? ¿Cuándo será destruido el templo? When will the temple be destroyed? Entonces hay que tener en cuenta, So we must keep in mind, muy en cuenta, we must really keep it in mind que las señales que hay en Mateo 24 that the signs that are found in Matthew 24 son señales que alertan sobre la segunda venida de Cristo. they are signs that alert us of the second coming of Christ. Ahora, hay dos acontecimientos que deben suceder Now there are two events that must happen justo antes de esa segunda venida. right before that second coming. Porque
hay varias cosas que decir que sucederán cuando Cristo regrese. Obviously, there are many things that we can say about what's going to happen when Christ comes back. Pero solo diré que cuando Cristo vuelva, But I will say that when Jesus Christ comes back, vendrá a establecer su reino. he will come to establish his kingdom. Usted habrá oído del milenio. You have probably heard of the millennium. Será un reino perfecto sobre los It will hombres. be a perfect kingdom over all men. Pero además de eso, But other than that, en su segunda venida, in his second coming, Jesús vendrá a destruir el imperio gentil. Jesus will come to destroy the Gentile empire. El Señor va a desbaratar capitalismo, socialismo, comunismo, todo eso se los va a desbaratar el Señor. He's going to destroy communism and socialism. He's going to destroy all of that empire. El Señor vendrá a destruir el imperio que estableció el anticristo. The Lord is going to destroy the empire that was established by the El Antichrist. Señor va a acabar con todo sistema monetario, político, constituciones con todo eso va a acabar el Señor. He's going to destroy any economic or political system. With all of that, he's going to destroy Y it. le va a enseñar a los hombres cómo es que se gobierna con justicia y con rectitud. And he's going to teach mankind how to truly reign with justice, Por with eso righteousness. por eso es tan importante la segunda venida de Cristo. That's why his second coming is so important. Pero hay dos acontecimientos antes de esa segunda venida. But there are two events before that second coming. ¿Cuáles son? What are they? El arrebatamiento de la iglesia The rapture of the church y la gran tribulación. and the great tribulation. Cuando desaparezca un grupo grande de esta tierra sin explicación Whenever a large group of people of this earth just out of nowhere disappear, y cuando sucedan los acontecimientos and de whatever, la gran tribulación, when these events of the great tribulation occur, quiere decir que la segunda venida de Cristo it means that the second coming of Christ está cerca, is close. es inminente, It's right there. sucederá en cualquier momento. It will happen at any moment. Claro, eso no lo entiende cualquier persona. Obviously, just not anyone will understand that. Ahora, por alguna razón Jesús no habló del arrebatamiento de la iglesia. Now, for some reason, Jesus didn't talk about the rapture of the church. Por alguna razón. For some reason. Lea usted bien Mateo 20, aún el 23, 24, 25. Read Matthew 23, 24, and 25. Lea usted los 4 evangelios. Read the 4 Gospels. Jesús habla del Consolador, del Espíritu Santo. Jesus talks about the Counselor, the Holy Spirit. Predice su muerte, su sepultura, su resurrección. He predicts his death, his burial, and his resurrection. Y otras habla del nuevo nacimiento. He talks about the new birth. Habla de la segunda venida, Talks about the second coming, del juicio a las naciones, of the judgment to all nations, de la persecución que tendrá Israel of the persecution that Israel will have por causa del nombre de Jesús. because of the name of the Lord. Pero no habla del arrebatamiento de la iglesia. But he doesn't talk about the rapture of the De church. hecho, Jesús habló 2 veces de la iglesia. Actually, Jesus spoke 2 times about the church. Una cuando dijo hablando del fundamento de la iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. The first one was talking about the foundation. He says, upon this rock I will build my Y church. curiosamente, la segunda vez que habla de la iglesia And funny enough, the second time talks about the church. es para enseñarnos cómo resolver los problemas. It's to teach us how to resolve problems. Esas son las 2 oportunidades que uno ve claramente que Jesús habla de la Those iglesia. are all the clear opportunities that you see Jesus talking about the church. Yo creo que Jesús no habla aquí del arrebatamiento de la iglesia I don't think that here Jesus talks about the rapture of the church porque este mensaje está directamente dirigido a los judíos. because this message right here was directed to the Jews. No es un texto para la iglesia, porque ni siquiera había nacido la iglesia como tal. It's not even a text for the church because the church hadn't been born yet. Pero sí, entonces veremos, vamos a condensar 4 señales So we're going to condense 4 kinds of signs que Jesús da a sus discípulos
that Jesus gives to his disciples que nos dan una luz that give us a light de cuándo será la segunda venida de Cristo. of when the second coming of Christ will be. Porque eso sí, vea, ni del arrebatamiento ni de la segunda venida de Cristo Because neither of the rapture or the second coming of Christ se dio una fecha. there was a date given. Nadie sabe. No one knows. Los ángeles no saben cuándo Jesús arrebatará la iglesia. The angels don't know when Jesus will take his church. Los ángeles no saben cuándo Jesús vendrá por segunda vez. The angels don't know when Jesus will come for the second time. Eso solo lo sabe Él. Only he knows it. Así que nadie sobre la tierra So no one on earth puede dar una fecha. can give a date. Los que se han atrevidos, Those that have the audacity, son atrevidos, they have audacity, irrespetuosos, irrespectable, que se han atrevido a dar una fecha, disrespectful to give a date. son mentirosos. They are liars. Porque Jesús dijo, Because Jesus said, el día y la hora, the time and the day, nadie la sabe, no one knows it. ni el Hijo si no fuera el Padre. Not even the Son if it were the Father. Nadie sabe. No one knows. Así que yo lamento decirle So I'm sorry to say this. que cuando anuncié la segunda parte, cuándo se hará el arrebatamiento, Whenever I announce when that second coming will be or when the rapture will be, no sé si alguno se decepcione, I don't know if someone was going to be discouraged. pero no le puedo decir día, mes ni año, I can't give you a date, month, or year. ni siquiera la década, Not even a decade. no le puedo decir. I can't tell you. El Señor no reveló ese dato, The Lord Jesus did not reveal se that lo information. reservó para Él. He has reserved it for himself. ¿Cuál será el propósito? What would be that purpose? Y aunque estas señales de Mateo 24 no han comenzado aún, And although these signs of Matthew 24 haven't started yet, no han comenzado las señales de la segunda venida de Cristo, they haven't begun of the second coming of Christ, pero sí vemos muy claramente but we do clearly see que el comportamiento del mundo, that the behavior of the world, hablo en lo social y en lo natural, even the social and the natural, sí está apuntando a estas señales. they are pointing to these signs. O sea, se están alineando las cosas. They are not, all of the things are now aligning. Y casi siempre ha sucedido lo mismo. And it's always, happened. Pero lo que estamos viendo ahora But what we're seeing right now, nos debe alertar it needs to alert us, para motivarnos a seguir fieles al Señor, to motivate us to remain faithful to the Lord, a consagrarnos a Él to consecrate our lives to Him, y a servirle con todo nuestro corazón sin reservas, to serve Him with all of our hearts without excuses, porque el tiempo se agota. because time is passing by. Uno, porque nos vamos a morir. One, because we're going to die, Y dos, porque en cualquier momento and two, because at any moment Él vendrá por su iglesia. He will come for His church. Son dos realidades, There are two la realities, muerte death y el arrebatamiento. and the rapture. Así que consagrémonos So let's consecrate ourselves y sirvámosle. and let's serve Him. La apostasía, Apostasy, la apostasía the apostasy, es una señal contundente. it's a very great sign. Ahora, le quiero decir que apostasía ha habido siempre. Now, just to let you know, apostasy has always existed. ¿Qué es apostasía? What is apostasy? No es apostar o lotería, eso no tiene nada que ver. Apostasía es cuando las personas se apartan de la fe, Apostasy is when people depart from their faith, cuando abandonan la fe del evangelio. when they abandon the faith of the gospel. Apostatar es abandonar la fe. Apostasy is to abandon that faith. La apostasía es también la falsa enseñanza de la Biblia. Apostasy is also the false teaching of the Bible. Entonces,
gente que abandona la fe So people that abandon their faith y gente que enseña mal la Biblia and people that falsely teach the se va a Bible, multiplicar. they're going to multiply. Y es una señal And it's a sign de que Cristo Jesús that Christ Jesus se acerca en su segunda venida. is getting closer in his second coming. Los apóstoles nos dicen en sus cartas The apostles tell us in their letters que una de las características de los últimos tiempos. that one of the characteristics of the last times, ¿Y cuándo comenzaron los últimos tiempos, los And- últimos días? and when did the end or last time start? Hay una guía para uno saber cuándo comenzaron los últimos días. There's a guide for us to know when those last times even begun. Y yo quiero que usted esté muy cerca mío y del traductor. And I want you to pay El close intérprete. attention to us. Y si se está desconcentrando, saque papel y lápiz y trate de escribir. And you're getting distracted, get a piece of paper and try to write this down. Porque usted tiene que saber dónde está parado con estos temas. Because you must know where you're standing with these topics. Mire, hermano, que su motivación a la iglesia no sea, Señor, bendíceme con un buen trabajo. Let it not be that your only motivation to No, come no, to no church is venga a la God, iglesia bless me with para a eso, job. hermano. No, don't come to church No just venga a for la that. iglesia para eso. No, don't come to church for that. Eso ya está prometido. That's already promised. El Señor dijo, eso es añadidura. God said that's extra. Busque el reino de Dios, su justicia, Seek the kingdom of God and his que los righteousness. bienes materiales están añadidos. Eso ya está añadido. Everything else will be added. Eso ya That's está, already there. eso está en la lista. It's already on the list. Venga a la iglesia a ubicarse bíblicamente. Come to church to locate yourself biblically. Que no lo muevan fácilmente. Let they not move you easily. Porque si se duerme en el mensaje, pero no se duerme en la serie de Netflix, pues ahí sí está como If you fall asleep in preaching but not in the series grave, of Netflix, ¿cierto? Grave, then grave that's, porque quiere decir que no le interesa. that's kind of interesting because it lets them know that you're not interested. Pero de esta palabra depende su fe. But your life depends on this word. ¿Cuándo comenzaron los últimos días? When did the last times begin? ¿Cómo hace uno para saber cuándo comenzaron los últimos días? How do you know when the last times? What do you do to know? ¿Alguien sabe? Does somebody know? Cuando vino Cristo en su primera venida. When Jesus Christ came in his first coming. Ahí comenzaron los últimos días de los que habla la Biblia. That's when the last times begun of what the Bible talks about. Hebreos 1:1. Hebrews 1:1. Cuando usted vea los últimos días, When you see the last times, no son estos del 2000 tanto para acá. it's not just these of 2000 and Son after. desde el día que Cristo vino. Esos ya son los últimos días. It's from the moment that Christ came. That's already the end times. Es decir, es la otra etapa del plan de Dios. In other words, the other stage of the plan of God. ¿Se da cuenta desde cuándo el mundo está viviendo los últimos días? But do you realize from when the world is actually living its last times? Y Pedro dice, Judas, dicen que en los últimos días And Judas says that in the last times, habrá mucha falsa enseñanza, there will be a lot of false teachings, habrá muchos falsos maestros a lot of false teachers, y esos falsos maestros tendrán un mal comportamiento. and those false teachers will have a bad behavior. Solo le voy a dar las citas para que usted lo lea y lo estudie en su casa. I will only give you the text so you can read it and study it at home. Primera de Tesalonicenses 4, 1 Thessalonians chapter Segunda 4, Timoteo 3, 2 Timothy 3, Segunda de Pedro 2 2 Peter chapter 2, y el libro de Judas. the book of Judas. En los últimos días In the last times, vendrán falsos maestros in the end times, false teachers will come, y esos falsos maestros and those false teachers tendrán una vida inmoral, will have an immoral life, apostasía. apostasy. Yo le pregunto a usted, I ask you, ¿será difícil constatarlo? will it be difficult? Falsos maestros, vea, por montones. Will it be difficult to prove that? Well, I mean, there's already false teachers. Falsa enseñanza, por montones. False teaching is already happening. Personas, y yo lo digo con modestia, Now, I say this, with modesty.
Pero personas que se paran frente a The congregaciones people that stand before congregations a enseñar to teach cosas que ni siquiera están en la Biblia. things that aren't even found in the Bible. Falsa enseñanza. False teaching. Y bueno, sería otro tema para hablar de lo importante que es estar cerca de su pastor. And that could also be another topic of the importance of being close to your pastor. Porque hay gente que sigue a los predicadores en la internet, Because there are people that follow the preachers on the internet, pero no sabe qué clase de vida tienen. but they don't know the type of life they have. Dice, miren el resultado de su fe. And it says, look at the result of their faith. Eso es importante. That's really important. Si alguno sigue las predicaciones de esta iglesia por allá lejos, If someone follows the preachings from llame far por lo away, menos o busque una iglesia y se congrega ahí, o si no tiene, llame a alguno de estos hermanos y pregunta a ver quién es este señor que está predicando. and if I would Sí, porque suggest that uno you, nunca sabe, ¿no? so yes, you probably find a church where you're at, or just call someone here and ask, how Es the behavior of the pastor importante is. saber quién predica. It's really important to know who is preaching. Es importante. It's important. Mateo 24, 4 al 5 dice, Matthew 24, 4 to 5, it says, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, Jesus answered, watch out that no one deceives you. porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. For many will come in my name claiming I am the Messiah, and I will deceive many. Verso 24. Verse 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. For false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Eso es señal de la segunda venida de Cristo, That is a sign of the second coming of Christ, pero ya lo estamos viendo. but we are already seeing it. Segunda señal, Second sign, la alteración social y política. the social and political disruption. Todo el desorden social y político The loss of order in the social and political es aspect como una antesala para la llegada de un poder que unifique, it's almost like a prelude to the arrival of a power that will unify, que unifique al mundo trayendo una solución, entre comillas. that will unify the world, bringing a so-called solution. El mundo anhela solución a los problemas sociales, políticos, económicos y aún religiosos. People long for a solution of social, political, and even religious solution. ¿Por qué? Porque hay crisis de liderazgo. Why? Because there's crisis in leadership. Los que surgen por ahí, que se ven como buena gente, Those that kind of rise up and kind of look like good people, los asesinan. they kill them. El que parece que no es corrupto está contaminado. Those that kind of look like they're not corrupt, they're contaminated. El que sube al poder con una cantidad de promesas Those that rise up to power with a lot of promises, no las cumple. they don't fulfill them. O sea, el mundo en lo político, en lo económico va así, ¿vea? In other words, the world with the economic and political is like this, ¿Cómo se hace en inglés así? descending. Como que no hay esperanza. In other words, there's just no hope. La economía es incierta. Economy is unstable. Parece que la esperanza hubiera sido la criptomoneda It seemed to be that the hope was cryptocurrency, y ahora se estancó. and now it's stuck. Que quieren acabar con el dólar. They want to destroy the dollar. Que la economía china That the Chinese economy, ya tienen problemas. they already have problems. Que la guerra entre Ucrania y Rusia no es ideológica, sino económica. That the war between Ukraine and Russia is not ideology, but economically. Y cada vez está la tensión, And there's always more and more tension. crisis social y crisis política. A social crisis and a political crisis. Señales. Signs.
Porque cuando ya el asunto esté para explotar, Because the moment it's about to explode, entonces ahí es donde aparecerá un falso gobierno perfecto. that's the moment where a false government will appear. Mateo 24, 6 al 8. Matthew 24, 6 to 8. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien porque es necesario, mire, es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. It says, you will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. Todo esto será comienzo de los dolores. All these are the beginning of birth pains. Hermano, esto según el Señor se pone peor. According to the Lord, this gets worse. Señales. Signs. Y no es difícil constatarlo. It's not difficult to notice what's happening. Otra señal es la alteración del comportamiento de la naturaleza. Another sign is the alteration of the behavior of nature. La tierra está reaccionando por causa de los efectos del pecado del hombre. Earth itself is reacting because of the effects of mankind's sin. Y en Romanos 8 se dice que la creación gime por esa liberación. Romans 8 says that the creation is crying out for their liberation. Romanos 8 dice que no solamente el pueblo de Dios gime por una liberación, Romans 8 says that not only the people of God cry out for sino liberation, que nos dice que la tierra gime también. but it says that the earth also cries out. La tierra está alterada. The earth is altered. Mire, desde 1930 no llegaba un huracán a California. I think since like 1930, no hurricane had gone to California. El clima alterado. The weather is altered. Se oye cada rato de temblores de tierra. We always hear about earthquakes. Los científicos, ahora ya es que hay extraterrestres, ahora sí. Supposedly now they're saying that they're aliens. Todo está alterado. Everything is altered. Pero hermano, ¿cómo recibe el mundo estas noticias? But how does the world receive this news? Well, Well, a mí con que me den para pagar la renta, as long as they irme de give me vacaciones, as long as they give me for the rent or for comprarme el vacation, último teléfono de moda, as long as I can buy the trendy phone, que se acabe el mundo. let the world end. Así recibe el mundo estas noticias. That's how the world receives this Es type decir, of news. con indiferencia. In other words, with indifference. Para ellos estas noticias no les dicen nada, For them, this type of news doesn't tell them anything. pero para el pueblo del Señor, But for the people of God, para el que está esperando las promesas del Señor, for those that wait on the promises of estas God, noticias le dan un mensaje contundente, these news give them a very great message que la segunda venida de Cristo se acerca. that the second coming of Christ is arriving, is close. Y si justo antes de que venga Cristo por segunda vez será el arrebatamiento de la iglesia, And if just before the second coming the rapture occurs, entonces si la segunda venida de Cristo está tan cerca, so if the second coming of Christ is so close, ¿cuánto más el arrebatamiento de la iglesia? how much more the rapture of the church? Entonces, ¿cómo debemos vivir? So how should we live? ¿Cómo debemos vivir? How should we live? El tiempo se me ha acabado Time has passed by. para hablarle de la última señal, To talk about the last sign, el resurgimiento de Israel. the rise of Israel. Pero Jesús dijo en Mateo 24, 32 y 33, But Jesus said in Matthew 24, 32, 33, de la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. it says, now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Mire, de la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que Él está a la puerta.
Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. Estamos alertados. We are alerted. Hermanos, estamos avisados. We are alerted, alarmed. Si alguno quiere vivir desentendido, que lo haga. If someone wants to live without understanding, go for it. Si alguno quiere vivir entretenido, que lo haga. If someone wants to live entertained, go for it. Pero estamos avisados. If we have been alerted. La higuera es Israel. The fig tree is Israel. Israel comenzó a florecer como nación en 1948. Israel started to grow as a nation in 1948. Desde el 586 antes de Cristo Since 586 BC before Christ hasta el 1948 después de Cristo, until 1948 after Christ, Israel ni tenía tierra ni era nación. Israel didn't have land and they weren't even a nation. Pero un milagro, But a miracle, lea la historia, read the story, un milagro a miracle permitió allowed que se le diera un pedacito de tierra a Israel that a piece of land can be en given to contra de Israel todo. against all odds. Israel se le da tierra y se le reconoce como nación, Israel is given a land and recognized as a nation, y al otro día estaban atacándole los enemigos para acabarla. and the next day they were attacking their enemies to destroy it. Una tierra reseca, A dried up land, un pueblo sin nación por cientos de años. a people without a nation for hundreds of En years. solo una década In one decade, se cuadruplicó la población, they quadrupled their population, la producción agrícola the agriculture production, y el desarrollo de ese país. and the development of that country. Tienen el mejor ejército y el mejor armamento. They have the best army, Son el weapons. pueblo más rico They're the most y rich la people. mejor agricultura en tierra reseca. Best agriculture in dried up land. Porque entre otras cosas tienen la bendición de Dios. Because in the midst of other things, they have the blessing Pero of nos God. dice que esa nación It says that that nation ha florecido. has rise. Y dice el Señor, cuando ustedes vean estas cosas, And the Lord says, whenever you see these things, sepan que está a la puerta. know that it's right at the door. Hermano, ¿cómo debemos preparar nosotros? ¿Cómo debemos vivir nosotros? Brethren, how should we live? ¿De qué manera debe ser nuestra vida espiritual? In what way should we live in our spiritual life? ¿Cuál es la lección de todo esto? What is the lesson of all of this? Vivir alertas To live alert y preparados. and prepared. Amen. Así debe vivir el cristiano, alerta That's how the Christian should live, in alert y preparado. and prepared. Segunda de Pedro 3, 14 al 15. 2 Peter 3, 14 Por and lo 15. cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Hermano, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. It says, so then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort. Let's make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. And bear in mind that our Lord's patience means salvation. Todos estos años All of these years es para salvación. is for our salvation. Cada día que amanece Every day that the sun es una rises once again, oportunidad para it's nosotros an opportunity for us para to consagrarnos, consecrate para ourselves, servirle al Señor. to serve the Lord. Hermano, que su mente y sus pensamientos May your mind and your thoughts, no estén engañados, let them not be deceived. que no vivamos entretenidos como vive el mundo, Let's not live entertained like the world does. porque así vivían Because that's how they lived. las personas antes del diluvio. Those that lived right before the great En flood. los días de Noé In the days of Noah, estaban entretenidos solo en sus asuntos. they were entertained only in their lives. No hay que cuidar la vida, sí hay que cuidar la I'm not vida. saying we can't take care of our life. Yes, we do have to take No care hay of que our life. estudiar, sí hay que estudiar. I'm not saying don't study. No, study. No hay que trabajar, sí hay que trabajar. I'm not saying don't work. No, No, work. no se puede salir de vacaciones, If you can't go to vacation, sí se puede.
puede salir de Yes, vacaciones. you can go to vacation. No se puede comprar y progresar. You can't buy something or progress. Sí se puede progresar y Yes, you can comprar, progress in advance. pero con algo en mente. But with something in Cristo mind. viene pronto. Christ is coming. Hallelujah. Hallelujah. Que esa esperanza Let that hope, no se pierda en nuestro pensamiento. let it not be lost in our minds and Cristo our thoughts. viene. Christ is coming. La iglesia será llevada The church will be y taken. todo lo que usted haga Everything you do debe ser secundario. must be secondary. Lo primero para nosotros The first thing for es us estar alerta is to be alert y estar preparados. and to be prepared. Hallelujah. Hallelujah. Pero si el pueblo de Dios se entretiene en las cosas del mundo, But if the people of God are entertained in the things of this world, no van a oír la final trompeta. they will not hear the final trumpet. La iglesia será levantada The church will be taken away y ni se darán por enterados. and they won't even notice it. Pero hay poder en el nombre There de is Jesús. power in the name of Jesus. Mire, hermano, hay dos cosas, dos características There are two characteristics de la gente antes de un juicio of the people before por a causa judgment del pecado. because of their sin. Mire, la gente se entretiene y se desentiende. But people are entertained and they lose understanding. Así lo dijo Jesús. That's how Jesus said. Así como en los días de Noé será los días de la segunda venida. Like in the days of Noah, that's how the days of the second coming of Christ will be. El Señor habla de que se estarán casando y dando casamiento, es decir, entretenidos en sus cosas. Jesus says that they are marrying, that they're giving a marriage. In other words, they are entertained Pero in their things. estarán desentendidos. They will be without understanding. No entenderán para qué Noé estaba construyendo el arca. They will be disengaged. They won't understand why Noah was building the ark. Totalmente desentendidos. Absolutely disengaged. Hermano, que esa no sea la característica de este pueblo, Let it not be the porque characteristic of ya this people. estamos avisados. Because we have been alerted. Usted verá si se consagra o no. It will be your decision if you want to consecrate yourself or not. Uno esperaría que, teniendo en cuenta estos temas, One would hope that keeping in mind these topics, la gente se volcara en consagración, that people would go in consecration, se volcara a la oración, that they would dedicate to prayer, al servicio. to the service. Pero hay algunos entretenidos But there are some that are entertained y desentendidos. and disengaged. Saben lo que va a pasar, They know what's going to happen, pero no le ponen atención. but they don't pay attention to it. No le dan la importancia que tienen They don't give it the importance it y están actually has. entretenidos. And they are entertained. Cuidado. Be careful. Yo le dije que esta era una amonestación. I told you this was an admission. Esto es un llamado de atención para usted. This is admonition, a call to attention for you. Yo pensé que el miércoles este templo iba a estar lleno, I thought that this Wednesday this temple was going to be full. pero a veces entra por aquí But sometimes it comes in through here y sale por aquí, and it comes out through the other ear. porque la gente está entretenida. Because people are entertained. Esto no lo va a salvar. This will not save you. Facebook no lo va a salvar a usted. Facebook won't save you. YouTube no lo va a salvar. YouTube won't save you. Porque si oye las predicaciones pero no pone en práctica el evangelio, no le sirve. Because if you watch the preaching but you don't put it into practice, it's worthless. No es el tiempo solo de oír, It's not time to just hear. porque hay abundancia de predicaciones. Because there's an abundance of preaching. Es el tiempo de hacer la palabra. It's time to do the word of God. Pónganse en pie, hermanos. You may be on your feet. Hallelujah. Ahí les dejo ese mensaje. I leave you this message. Ustedes verán qué hacen con este mensaje. You see what you do. Vamos a orar a Dios. Let's pray to Si God. usted tiene que arrepentirse,